Bueno, entonces continuamos nuestra segunda parte, ¿no? Entonces estábamos viendo dentro de la antonimia estos tres requisitos que tenían que, en este caso, eh, coincidir, ¿no? Los significados opuestos, la categoría gramatical y el campo semántico, ¿no? Habíamos comenzado viendo nuestro campo semántico, correcto. Después habíamos visto nuestra clase gramatical y finalmente los significados opuestos donde necesariamente teníamos que encontrar la oposición entre las palabras, ¿no? Palabras que pertenezcan al mismo, ¿qué cosa? Campo semántico y a la misma clase formal. Muy aparte o previamente conocemos qué cosa debemos conocer, el significado de las palabras. Eso hemos visto en la primera parte, hemos visto la relación con el campo semántico, correcto, la interrelación que existe entre ellos, ¿sí? Y estábamos desarrollando este ejemplo. Entonces habíamos visto gélido como tórrido. Acá habíamos hecho este cuadro, significado gélido, algo muy frío, ¿no? Tórrido, muy caluroso. Ejemplo, ¿sí? Para determinarlo mejor. Las zonas gélidas de Cerro de Pasco, ¿no? Muy frío, una zona a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, o 4.800, si más no me equivoco, ¿sí? Y ya que estamos hablando de temas geográficos o temperaturas extremas, nos vamos al rico Piura, los tórridos parajes de Piura, ¿no? Ambos, tanto gélido como tórrido, ¿sí? ¿Qué cosa? Nos referimos a adjetivos, ¿no? Claro, nos referimos a adjetivos. Ahora, ¿qué no? Ya, ¿y cuál sería nuestro campo semántico? Ahora, cuando lleguemos a nuestros ejercicios, ahí sí voy a solicitar, ¿sí?, que su participación activa, ¿no? Entonces, nuestro campo semántico nos referimos a la temperatura, ¿no? Temperatura del ambiente, ¿sí? Pues, temperatura del ambiente o temperatura ambiental, ¿no? Ajá. Entonces hemos visto el significado, lo primero, bueno, en este caso hemos visto algunos ejemplos. Muchas veces cuando nosotros, ya esto lo que vamos a ver en la parte resolutiva, ¿no? Cómo debemos resolverlo, muchas veces nos ayuda el tema de los ejemplos. En este caso, ¿no? La palabra encontrarle o insertarla dentro de un ejemplo, ¿sí? Esto nos va a ayudar. Por ahí puedo decir, pero profe, no hay mucho tiempo, hacerle un ejemplo, sí, pero mientras más practiquemos, vamos a hacer esto mucho más rápido, ¿no? Entonces, el significado de gélido, muy frío, tórrido, muy caluroso, ¿no? Lo referido a los trópicos, ¿no? El Caribe, ¿no? Y bueno, sin estar nosotros en el Caribe, la parte subtropical, ¿no? La parte Tumbes, Piura, el norte peruano, ¿no? Los tórridos parajes de Piura, ambos son adjetivos, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Ambos se refieren a la temperatura del ambiente. Vamos a cambiar de color, ponemos en la parte de delante y continuamos. Entonces, llegamos a nuestra estructura, que nosotros ya hemos visto, es harto sabido, pero nos va a servir en este caso para la parte resolutoria, ¿no? Entonces, aquí tenemos, acá, dice lacónico, amplio, elocuente, exagerado, disipado, detallado. Y antes de entrar a la resolución, tenemos que ubicar, ¿no? Acá, estructura de pregunta de las, vamos a corregir, perdón, de las preguntas de antónimos. Ok, entonces aquí nosotros vamos a ver primero, ¿no? Como vemos, tenemos primero lacónico, tenemos nuestra premisa, ¿no? Así se suele presentar, y también cuando vemos en comprensión lectora, claro, ya no se presenta de la misma manera, pero primero vamos a revisar la estructura clásica que nosotros siempre hemos visto dentro de antónimos, ¿no? Premisa o palabra principal, ¿sí? Correcto, lacónico, premisa o no, nuestra palabra principal, y después tenemos nuestras alternativas múltiples, que algunos textos lo encontramos inclusive como distractores, se les dice, ¿no? Entonces, ok, recordemos, entonces hemos visto la estructura de las preguntas, siempre hay una premisa, ya
nuestras alternativas o distractores. Una de ellas es la que vamos a encontrar y vamos a decir, ah, ok, esta es su antónimo, o esta, y eso lo vamos a ver ahora. Recordemos siempre la premisa y las alternativas múltiples. Ok, y ahora vamos a nuestra resolución. Entonces, hemos visto, estamos repitiendo nuestro ejemplo y vamos a ver. Ok, entonces, acá, resolviendo. Primero, ¿qué cosa es lacónico? Partimos por nuestro significado, ¿no? Lacónico, mi cosa me refiero a alguien conciso, ¿no? Conciso, breve, compendioso, ¿no? En este caso, de pocas palabras, ¿sí? Ok, listo. Entonces, comenzamos. A ver, lacónico, ¿sí? Lacónico cosa es el que escribe de manera breve o el que responde de manera breve. Por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos, ¿no? El día de hoy hace mucho sol, esperamos, vamos a ir a, no sé, pues de paseo por el parque, ¿sí? Vamos a llevar comida, algún pelón, un balón para divertirnos, una red, jugaremos vóley, fútbol, básquet, de repente, ¿no? Tenis, y después de todo un desarrollo le pregunto a un amigo o una amistad, le digo, ¿quieres ir? ¿Sí? Entonces, de hecho, todo mi desarrollo, ¿no? Explicando que el día está lindo, que sería bueno hacer actividades, correcto, que vamos a llevar comida, viandas, un balón, hacer deporte, y bueno, y después de toda mi explicación, lo que pretendo, o lo que pretendo escuchar o espero es una respuesta en ese sentido, ¿no? Sí, te voy a acompañar porque también quiero ir a divertirme, a jugar, a conversar, etc, etc. Pero de nuestra amistad recibimos un lacónico sí o un lacónico no, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa? El que habla o escribe de modo breve y puntual, lacónico. Ok, entonces estamos viendo nuestro método de resolución. Primero, el significado, ¿sí? El que habla o escribe de manera breve, ¿sí? Se refiere a qué cosa, la forma en cómo se expresa la persona, ¿no? El segundo paso, ¿qué cosa es la abstracción? ¿A qué me refiero con la abstracción, no? Vamos a abstraer, ¿qué cosa? El significado contrario a la premisa. Esto es, si el significado es el que habla o escribe de modo breve, ¿sí? Entonces, lo opuesto a la persona que se expresa con pocas palabras sería, ¿qué cosa? La persona que utiliza la gran cantidad de palabras, ¿correcto? En ese sentido, si yo voy a ir, me abstraigo y digo la persona que utiliza gran cantidad de palabras o escribe de manera profusa, entonces amplio no me remite, correcto, a un antónimo. Elocuente, ajá, podría ser. Y desde ya acá ya podemos participar. Si no con el audio, nos pueden escribir, yo los leo. ¿Sí? Vamos a abrir nuestro chat. Vamos a poner por acá. Así que no hay problema. Exagerado, no, porque si bien es cierto, el lacónico, pues no, es el que escribe de modo breve, ¿sí? Y en este caso, ¿no? El elocuente, correcto. ¿Sí? Exagerado, más allá de elocuente, tiene implícito que está un poco falto de verdad, ¿no? Que no solamente puede estar hablando bastante de algo, pero ya me remite a algo que no es precisamente lo que es o lo que debe ser. Entonces, exagerado, disipado, detallado, elocuente. Acá vamos a hacerlo un poquito más difícil. Disipado va por otro lado. Vamos a cambiarle. Vamos a poner locuaz. Locuaz. Entonces, detallado hace un detalle correcto de, no sé, de los elementos que participan. Tiene que ver, pero no se queda un poco corto. Ahora, elocuente y locuaz, ¿sí? Tienen mayor detalle, ¿no? Por eso es que habíamos hecho que hacerlo un poquito más complicado. Aunque el ejemplo está fácil. Entonces, hemos hecho nuestra abstracción. Primero, a ver, repasemos. Primero hemos visto qué cosa. Hemos visto el significado. Lo primero es el significado. Lo segundo, hemos hecho nuestra
¿qué cosa? Ya sabemos el significado del lacónico, hemos hecho nuestra abstracción, ¿no? Sí, o sea, hemos visto lo contrario al tema de lacónico. Entonces, nos hemos quedado con elocuente y locuaz, ¿no? Entonces, como podemos tener cierta duda como elocuente y locuaz para definir nuestra respuesta, vamos a aplicar el llamado recurso de contradicción, que es parte del método de solución. Sí, por ejemplo, yo digo, elocuente, ya, miren, nos hemos quedado con estas dos palabras, elocuente. A ver, el antónimo, voy a decir, de elocuente, ¿qué cosa? Es aquel que tiene la facultad, perdón, elocuente, aquel que tiene la facultad de hablar o escribir de modo eficaz, ¿qué cosa? Para seducir, para conmover. ¿Sí? Elocuente está referido más, ¿qué cosa? Para convencer, para seducir, ¿correcto? ¿Sí? Para deleitar, te voy a convencer. Ya. Esa es una primera idea. Ahora, respecto, ojo, estamos utilizando el recurso de contradicción, así se le llama. Acá, locuaz. ¿A qué me refiero con locuaz, no? Locuaz, el que habla demasiado, ¿no? Ok, y si es que acá en elocuente, si elocuente es que el que tiene la facultad de escribir de modo eficaz, seducir, para conmover, para convencer, entonces ¿cuál sería su antónimo? Sería más propio que no convence. En este caso sería inconvincente. Una persona que no convence, pese a ser bastante elocuente, no logra convencernos. ¿Correcto? En todo caso, lo vamos a dejar acá y vamos a ir con la otra palabra, lo cual volvemos a aplicar en este caso contradicción, ¿no? El recurso de contradicción. Entonces, acá, en locuaz, ya, ok. Entonces, locuaz, ¿no? El que habla demasiado, ¿no? Entonces, ¿y cuál sería su antónimo del que habla demasiado? ¿No sería más bien el que sea preciso, preciso o lacónico? Entonces, en ese sentido, una vez visto, ¿qué cosa? Hemos visto el significado, hemos visto nuestra abstracción, hemos visto nuestra contradicción y finalmente, luego de nuestro recurso de contradicción, vemos que es más propio, ¿qué cosa? Locuaz. ¿Sí? En ausencia, como algunas veces lo decimos, a ver, en ausencia de, acá vamos a señalarlo, ajá. Bueno, en ausencia, esta es nuestra respuesta, ¿no? Y esta es la que nosotros marcaríamos. A ver, una forma, vamos a ponerlo así. Marcaríamos qué cosa, lo cual sería nuestra respuesta. Entonces, ese es el método de resolución. A ver, brevemente recordemos. Nuestros antónimos guardan relación con el campo semántico, lo que hemos visto al comienzo, ¿sí? Significado opuesto, categoría gramatical y mismo campo semántico, lo que hemos visto desarrollado el día de hoy, lo que hemos desarrollado el día de hoy. Luego, cómo se presentan las preguntas, que eso ya lo sabemos, y el método de resolución. Cosa, primero, el significado de la premisa, correcto, la abstracción como tal, y finalmente, ¿qué cosa? Aplicamos nuestro recurso de contradicción. El recurso de contradicción lo vamos a hacer si es que si tenemos dudas. Supongamos, acá había puesto, me parece que había puesto otra palabra, ¿no? Y no era locuaz, ¿correcto? Entonces, si en este caso no tenemos esa palabra, no necesitaríamos la contradicción porque el elocuente sería lo más próximo a la con. Pero cuando nos encontramos o tenemos esta duda entre dos o tal vez tres palabras, entonces es recién cuando aplicamos el llamado recurso de contradicción. No olvidar. Bueno, entonces, una vez visto la parte teórica, vamos a pasar a la parte práctica. A ver, un segundo, por favor. Ok.
Listo, chicos. Entonces vamos a en este momento pasar a la parte práctica y vamos a comenzar con unos ejemplos de antónimos que están. Si nos damos cuenta, los antónimos se pueden presentar de diferentes maneras, ¿no? En este ejemplo, como habíamos visto anteriormente, lo estábamos insertando dentro de una oración, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a comenzar y finalmente vamos a terminar con los ejercicios, los clásicos ejercicios que solemos tener. Ok, entonces vamos a comenzar. Dice, el gran desempeño del artista, dice, había dejado encandilados a sus seguidores, quienes no paraban de manifestar su mayor complacencia. Entonces, dice, el gran desempeño del artista había dejado encandilados. Encandilados, ya. Lo primero vamos a determinar. A ver, ¿a qué se refiere? Encandilados, ¿qué cosa es? Es un adjetivo, ¿correcto? ¿Sí? Encandilados, a ver, significado. Una persona que está sorprendida, ¿no? Que está impresionada, o para ser más exacto, gratamente impresionada, ¿no? Profundamente impresionada, ¿no? Por ejemplo, lo trasladamos un ejemplo. A ver, decimos, el fanático quedó encandilado por la actuación del nuevo delantero de la selección o del equipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa? Impresionado, profundamente impresionado, nubilado, ¿no? Me dejó sin aliento, me dejó sin palabras. Ok, entonces, seguimos. Encandilado es sinónimo de qué? De embelesado, de pasmado. Entonces, en esta oración, si se habla de seguidores, dice acá, ¿no? Desempeño del artista encandilados a sus seguidores. Aquí, acá, vamos a subrayar. Encandilados a sus seguidores. Entonces, ¿qué cosa? Estamos hablando, bueno, de estos seguidores encandilados. Entonces, el antónimo de encandilados, ¿qué cosa? Sería indiferentes, desmedidos, inciertos, desconfiados, indolentes. Indolentes no pertenece al mismo campo semántico, desconfiados tampoco, porque estamos viendo que encandilados, ¿qué cosa? Se refiere a alguien embelesado, a alguien pasmado. Incierto tampoco, desmedido, pero no sabemos desmedido para bien o para mal, no lo tenemos muy claro. Entonces, por obvias razones, este ejemplo está bastante fácil, se refiere a la indiferencia, ¿no? En este caso, seguidores indiferentes. ¿Por qué? Si yo digo que están encandilados, están impresionados grata y profundamente, no he pasado desapercibido, ¿no? A diferencia de lo indiferente, es como que, bueno, me ven, ok, ¿sí? O ven mi trabajo, porque acá en el ejemplo soy un artista, sí, pero ha pasado desapercibido. Ya han pasado 5 minutos y ya he olvidado mi presentación, mis cuadros, mi propuesta. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. A ver, dice, por el descuido de las autoridades y de la población, las otroras aguas cristalinas del mar, ¿sí? El recurso acuífero, acuoso, no existían más. Ahora todo era, que nos dice, contaminación. Entonces, acá el término en lapicero rojo, cristalino, ¿no? A ver, cristalino, ¿qué cosa es? A ver, determinamos, es un adjetivo, ¿no? ¿Qué cosa? A ver, este adjetivo que nos determina, ¿no? Un cuerpo transparente, ¿no? Claro, limpio, aguas límpidas que se pueden ver alrededor de ellas, ¿no? Cuando entramos al mar, ¿sí? Aguas cristalinas o al río, podemos ver nuestros pies, ¿correcto? En el agua, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de problema, se ve bien, está claro, es cristalino, es transparente, ¿no? Ok, entonces una vez que determinamos el adjetivo, listo, sabemos el significado y después vamos al sinónimo, en este caso, es qué cosa, sinónimo de translúcido, de diáfano, ¿no? Entonces, si yo digo que es translúcido o diáfano, ahora todo era contaminación, acá le vamos a poner un puntito,
Un poquito más chiquito. Acá todo era contaminación, vamos a ver. Dice manchadas, turbias, neblinosas. Neblinoso tiene que ver con la vista, ¿no? Ya lo hemos visto, creo que hace algunos ejemplos. Ahora, manchado, turbio, ajá, ajá. Entonces, turbio tiene que ver, ¿no? Turbio, ¿qué cosa es? Designa aquello que está oscuro, que se dificulta, ¿qué cosa? La visibilidad. Maculada, maculado es manchado, ¿correcto? Maculado viene de macular, ¿sí? Macular es manchar, pero no necesariamente manchar algo físico, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Yo he obtenido prestancia, honor soy un héroe, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de héroe, he participado en una acción bélica, y en mi país soy considerado un héroe, ¿no? Pero entonces, ¿qué cosa? Macular es deslucir, ¿por qué? Porque me encontraron, no sé, llevándome una mascota, ¿no? He cometido un robo. Entonces, estas buenas ideas que se tiene para conmigo, ¿sí? Han sido, ¿qué cosa? Deslustradas, manchadas, maculadas, ¿correcto? Ok, entonces acá es más preciso.